¿Cómo está, Mr. John? Bien, usted, ¿cómo le va? Chévere, chévere. Aquí le traigo Y esa gente, caramba. los muchachos, la nueva generación que quiere compartir el día de hoy con usted y saber quién es John Stilson. Ah, bueno, es un placer, pues. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, pues. Buenos días, Mr. John. Usted es la nueva generación del grupo Scout John Stilson. Venimos con la intención de ellos quieren conocerlo, su vida como scout y como persona. Recuerdo aquel 22 de noviembre se funda el grupo por iniciativa del señor Juan Asís Caro y el papá, que decidieron formar un grupo scout y no hallaban qué nombre ponerle, y gracias a Alicia así deciden o comentan que le ponga John Stilson. Le pareció muy buen nombre porque hacen referencia sobre usted, que usted fue un luchador con los Scouts en Portuguesa, fue comisionado de Portuguesa y decide formarse el grupo, a sabiendo si usted estaba vivo o muerto. En ese periodo estuvo el grupo investigando y dimos que estaba residenciado aquí en Camburí. La primera excursión del grupo es en busca de John Stilson. Hasta que usted, tengo una anécdota, que usted nos mandaba era para allá, para el otro lado del pueblo, siendo usted mismo el candidato, la persona que andábamos buscando. Y estos muchachos tienen la inquietud de hacerle alguna pregunta. Pues, Jenny, como te dije, yo lo recuerdo muy bien. Hacía algún tiempo que yo no había oído mucho de Scouts. Estoy trabajando aquí y no iba al pueblo mucho. Y por casualidad un día yo salí ahí a la calle y estuve caminando por allá y encontré 3 muchachos vestidos de Scouts, jóvenes, como estos. Entonces ellos me preguntan si yo sabía dónde vivía el señor Stilson. ¿Por qué quieren saber eso? Ustedes son Scouts, ¿verdad? Sí, bueno, entonces, ¿por qué quieren saber dónde vivo yo? Ah, porque no sabíamos si estaba vivo o muerto y estábamos pensando que usted es Scout y era Scout. Ah, qué bien. Entonces le digo, bueno, diga a su gente que estoy vivo y estoy trabajando aquí. Y con mucho gusto, cuando quieran venir, sería un placer a que me visiten y hacemos algunas cosas como antes. Entonces eso más o menos como empecé otra vez con ustedes. Había, no recuerdo exactamente cuando empezaron el nuevo grupo con el nombre mío. No sé cuántos Scouts habían, pero habían varios, ya son grandes, con familias y todo también. Tenía 17 años más o menos, o más. 17 años. Entonces eso es. Bueno, pues eso, si ustedes quieren saber un poco más de las experiencias que hemos tenido en los Scouts, podrán hacer algunas preguntas, tal vez es mejor así, que yo estoy hablando tanto. Ustedes me preguntan y yo les respondo lo que puedo. Si falta, yo le quisiera decir una pregunta. Ajá, ¿cómo no? ¿Cómo se llamas tú? Gilmar. ¿Cómo? Gilmar. Gilmar. Muy bien. Mi inquietud es saber dónde y cuándo nació usted. ¿A dónde? ¿Dónde y cuándo ¿Y nació? cuándo? Todo eso, mamá.
Vamos primero el dónde. Yo nací en los Estados Unidos, en el estado que tenía apenas 3 años y era territorio. Entonces, 3 años antes de mi nacimiento, habían convertido en un estado que se llama Arizona. Y es un estado muy grande, casi el tamaño de Venezuela, en el suroeste, lo que se llama el lejano oeste de los Estados Unidos. Eso yo nací entonces en 1919. Y es oportuno y me gustaría hablar con ustedes sobre eso. Porque ustedes son jóvenes, tienen toda su vida adelante. Y escúchame bien, va a ser una vida muy difícil para ustedes. Uno se preocupe mucho de la juventud de hoy en día. Cuando yo nací, el mundo estaba todavía ya empezando a ser bastante malo, pero había cosas que todavía teníamos tradición que venía desde hace miles de años atrás, y teníamos cierta civilización que es muy distinta en aquel tiempo que la de hoy en día. Yo no sé si ustedes, y yo imagino, sería interesante ver cuántos de ustedes levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes saben el evento más importante en la historia del mundo en el año 1917? Ninguno sabe. Vamos a hacer otra pregunta. De ustedes, los que son católicos, levantan la mano. Bueno, parece bastante mayoría. Y aunque no son católicos, algunos de esos tal vez hubieran sabido. De todos modos les digo, en 1917, el 13 de mayo, apareció la Virgen María, la Madre de Jesús. Vino del cielo en un nube, paró allá en un campo y habló con 3 niñitos, un varoncito y 2 mujeres, en un lugar en Portugal que se llama Fátima. Ustedes dicen, bueno, está bien, pero la Virgen María también vino aquí a Portuguesa. ¿Por qué usted dice que esa fecha es tan importante? Yo le digo esto porque en esa fecha la Virgen dijo que si el mundo no arrepentía y no hacía reconocer a Dios y rezar a Dios, iba a pasar muchos problemas. Que los comunistas iban a tomar control del mundo. Iba a haber muchas guerras y muchos muertos. Y entonces también dijo que porque en aquel tiempo estaba el mundo en guerra, la primera guerra mundial, en la cual estaban involucrados casi todos los países del mundo, desde China hasta los Estados Unidos, hasta África, hasta el sur Pacífico. Todos estaban involucrados en esa guerra. Estaban muriendo millones y millones de soldados en Europa. Entonces la Virgen les dijo, esta guerra va a terminar, pero si no mejora el mundo, va a venir otro peor todavía. Entonces yo voy a venir entre un tiempo y voy a pedir que el Papa se dedica al mundo, pero sobre todo Rusia. Le voy a pedir que el Papa consagra Rusia a mi corazón inmaculado. Si él no hace eso, los comunistas van a caer y habrá paz en el mundo. Si él no lo hace,
habrá otra guerra y más muertes y mucho peor tragedias que han tenido en el mundo. Eso pasó en 1916. Entonces, en 1928, la Virgen vino otra vez y ya los niños mayores de esos países estaban en el convento. Y ella vino con Jesús y le dijo, ahora es el tiempo que yo voy a decirle, que hay que anunciar al mundo lo que le dije de esta guerra que podía venir. Y le pido que el Papa dedique el mundo, consagre el mundo a Rusia. En el año 1960. Ya. Pero el Papa no lo hizo. Y otro Papa vino y no lo hizo. Y otro Papa vino y no lo hizo. Y no lo han hecho todavía. Lo que hicieron es, hablaron del mundo, pero no de Rusia, no hablaron nada de Rusia. ¿Y por qué? Porque no querían ofender a los comunistas. Entonces, yo estoy explicando eso porque es una cosa que para ustedes es una de las cosas más importantes en la vida. Porque si no se pare los comunistas y los masones que están juntados con los comunistas, la guerra va de mal a peor y ustedes ni van a ver los 30 años de edad. Digo, no sabemos, pero es cosa muy importante. Entonces, una de las luces brillantes que hay es este movimiento de los scouts. Porque este movimiento le hace a ustedes entender los valores naturales del mundo, sus responsabilidades con sus prójimos, ser hombres honestos, muchachas, mujeres honestas, y no escuchen toda la propaganda de las rock and roll que son tan infames. Eso es muy importante. Sí, el rock and roll le daña la mente. Se convierte el carácter de uno completamente. ¿Es cierto? Entonces, en ese año apareció la Virgen María. También en ese año, el tercer imperio más grande del mundo, que era el imperio de Austria-Hungría, fue disuelto. El rey, que era un fantástico hombre, muy joven, apenas tenía 30 años, emperador. Los otros países, después de esa guerra, unieron Inglaterra, los Estados Unidos, Rusia, China, todos unieron y decían, no nos conviene esa nación, Austria-Hungría. Lo mandaron el emperador al exilio. Él tenía que ir a las islas afuera de la costa de Portugal y ahí murió, tenía apenas 32 años. Murió de corazón quebrado. La señora sí vivió hasta hace pocos años. Llegó a tener 91 años, de emperatriz. Y en los últimos años andaba en el mundo hablando de su vida y lo que había pasado en aquel tiempo. También en 1917 murió, tal vez ustedes han oído de ese tipo, Rasputin. Rusia era un gobierno fantástico y tenía un emperador también y una emperatriz. Pero el emperador era muy débil, no tenía carácter fuerte y escuchaba a la gente que querían destruir el reino de eso. La mujer se encontró con ese tipo que era un monje malo, pero no sabía que era malo. Ella no sabía. Todo el mundo sabía. Hacía cosas muy inmorales, tremendas cosas. Entonces ella se tomó a él como
por su protector y escuchaba él. Y llegó a, pues que cayó el imperio de Rusia. Y ahí vino los comunistas. Pero ese Rasputin es una cosa que vale la pena hablar. Él murió en este año, en 1917. Y la gente buena de Rusia quería eliminarlo porque sabía la influencia que él tenía sobre la emperatriz. Entonces le dieron unos tragos con cianid, que es uno de los venenos más fuertes que hay. Le dio 3 tragos que hubiera sido suficiente para matar 2 elefantes. Y no murió. Se desmayó, se sintió mal, entonces empezó a subir las escaleras. Cuando se dieron cuenta que no resultó el veneno, lo trajeron en una pistola y tiraron, trataron de matar. Uno trajo un daga y le puñaron con una daga y no murió. Así lo llevaron muerto, casi muerto, afuera al río y lo tiraron en el río que estaba cubierto con hielo. Rompieron y fue abajo en el agua de hielo, con hielo arriba. El día siguiente le sacaron el cuerpo y cuando ellos habían enterrado ahí todavía ese hombre estaba vivo, porque los humanos no tenían agua de él. O sea, él estaba vivo. Bueno, es muy interesante. Uno de los hombres más malos del mundo, ¿ha conocido? Murió en el 17. La mujer, la madre de Jesús, la reina del cielo y de la tierra, vino también a la tierra a decirnos cómo podemos salvar al mundo. La guerra destruyó la civilización como habíamos conocido. Y vino la Segunda Guerra que empezó la deterioración y ya pasamos el cumbre y estamos bajando al desastre. Todo eso en 1917, 2 años antes que yo nací. Bueno, no la quiero prolongar mucho, díganme si hay otra pregunta. Cauter, tengo una pregunta. ¿Cuándo comenzó usted con su vida scout? La vida mía en ese scout es un poco relativamente corto, ¿no? Cuando yo era joven, que podía decirle un poco más adelante, más o menos mi juventud, pero nosotros vivíamos en el campo, muy lejos del pueblo. En el invierno no había manera de llegar al pueblo porque estaba todo el campo lleno de nieve. Nosotros teníamos que distraernos y hacer todo lo que hacen ustedes hoy en día buscando la naturaleza. Nosotros vivíamos en la naturaleza. Entonces, los scouts estaban en las ciudades, pero yo no había ni sabía de qué eran. Pero después que estuve un poco mayor, no mayor, pero unos años más, mi papá vendió el hato que teníamos en esa montaña y fuimos a un lugar en el sur de Arizona que es conocido como el Valle del Sol, porque es muy hermoso y muy lindo y buen clima. Y la ciudad era muy moderna y ahí había scouts. Pero también mi papá fue al campo allá trabajando en agricultura, sembrando algodón y cosas así. Entonces todavía no pude, pero sí, estando ahí en ese pueblo, yo vi los scouts que hacían excursiones y metieron en desfiles y cosas así. Yo tenía mucho deseo, pero no había manera, era imposible. Transporte todavía, los carros eran muy escasos. Nosotros teníamos uno para un tiempo y después nos teníamos que seguir con los caballos y coches y cosas así. Y después eso, los scouts, no recuerdo exactamente cuándo es que me di cuenta que ellos, pero tuve ya más o menos 13, 14 años. Y me gustaba, me quisiera hacer, pero no era factible. Y entonces siguió los años. Yo seguí mis estudios y gradué y salió y entre las distintas cosas llegué al país de Ecuador. Cuando yo llegué a Ecuador,
estuve viviendo en la ciudad de Guayaquil, en la costa. Y había un pequeño grupo de muchachos que decían que eran scouts, pero no tenía nadie que quería ser líder de ellos, que ayudarles. Yo ya tenía mis 30 años. Entonces, más, tenía 50, 40 años. Entonces, yo dije, bueno, yo no sé mucho de scoutismo tampoco, pero con mucho gusto yo puedo ayudarle y vamos a organizar. Entonces yo estuve ahí como 6 años trabajando en escultismo allá en Guayaquil, en la costa de Ecuador. Eran muy buenos muchachos y me enseñaron mucho a mí. Yo le enseñé algo a ellos también de la naturaleza y cosas así. Entonces de ahí, de Ecuador, salí a otras partes hasta que llegué aquí a Venezuela en 1965. Pero otra vez estuve en el campo, estuve en el estado de Bolívar, en el sur de Bolívar, y muy lejos de toda la civilización. Hasta que en 70 yo salí de allá y vine aquí a Portuguesa. Y casualidad estuve viviendo alquilé una casa ahí cerca a la parroquia de San Pablo. Y en la parroquia de San Pablo estaba el padre Conrado Calles, no sé si los conocen. Él era el jefe de los scouts en aquel tiempo. Entonces él me hablaba de que necesitaba gente que se mete para líderes, como enseñar a los jóvenes y ayudar a los jóvenes. Entonces yo con mucho gusto entré con él ahí. Entonces eso era más o menos en el año 1975. No estoy exactamente 75 o 76. Entonces yo entré allá y puse a aprender, estudiar, fui a, ¿cómo se llama allá arriba? Paramacay. Paramacay. Fui a Paramacay, tomé un curso. Muy interesante. Y entonces, ahí es donde empecé ya, y empecé con los Rovers, jefe de los Rovers aquí. Y seguí con ellos hasta que empezó como murió Rousseau, un señor Rousseau, no sé si han oído sobre de él. Manuel Rousseau. Entonces estaba sin actividades casi por un tiempo. Creo que el primero que después vino era Liz, ¿no? Liz, como la rienda de la entidad portuguesa. ¿En qué grupo estuvo? ¿Te acuerdas el nombre de su grupo? ¿O trabajó directamente como no, con el distrito, con la entidad? Sí, no. Directiva de la entidad, no tuvo grupo. El grupo, nomás grupo mío, creo que el número, no recuerdo, algo 2 o 3, algo así, de Rovers, pero no recuerdo, no tuvimos un nombre especial. Decían los Rovers. Eso es. Dr. John, Sí. mi pregunta es que, ¿cuáles fueron los cargos que usted tuvo cuando scout? Bueno, Como un club, porque antes no existía cargo. no, pero yo era el jefe de todos ellos, era poco, de como 24 muchachos, entre jovencitos y medianos. Sí, más o menos algo así de lo que fue en Ecuador. Pero entonces cuando empecé aquí con Padre Calle, yo empecé así mismo para formar el primer grupo de Rovers en el grupo. Y era jefe de grupo y pasé eso varios años. Uno de los primeros Rovers que recuerdo, ustedes han oído el nombre por lo menos, era Wilfredo Bolívar. Y eso era el historiador, el título que tiene para la Cronista de Arauri, sí. Bolívar. Y el Armando, el alcalde aquí de Arauri. Y entonces estaba
Los muchachos estaban activos también. Estaba Lizzie y estaba muy interesante. Tuvimos muchas actividades. Fuimos al campo, fuimos a Mérida varias veces, como digo, a Paramacay, todas esas cosas. Entonces, después, padre Conrado quería adelantar a otra gente, entonces me nombraron a mí como comisionado, entonces yo estuve comisionado para un tiempo. Entonces era que teníamos un poco equivocado en nuestras ideas, porque queríamos crecer y crecer y crecer. Y llegamos a tener, si no me equivoco, pero muy grande de tantos grupos que había, pero faltaba el entrenamiento básico que hubieran tenido. Y entonces poco a poco el interés empezó a caer y se redujo hasta que yo no podía seguir en el cargo que tenía, yo tenía que renunciar. Y entonces ya poco a poco se derrumbó hasta que se levantó de nuevo ya como en la etapa que estamos ahora. Eso era cuando iba con hace 17 años. Sí, porque Portuguesa se divide en dos etapas como Estado. Decidimos formar el grupo José Manuel Rauseo y luego nace el John Stirce, dejando a una entidad portuguesa en el 83. 84 no hubo Estado, hasta que nace el grupo en el 85 del José Manuel Rauseo, y nosotros en el año 86 nace el grupo que lleva su nombre ahorita. Bueno, más o menos, ¿entendió? Y bueno, y ocupando ahorita el cargo de su jefe de grupo. Bueno, sí, ahora sí. En teoría, por lo menos, yo soy ayudante al hombre aquí a mi lado, pero él hace todo el trabajo. Pero es con razón, porque está un poquito viejo ya, pero yo veo que está haciendo un trabajo muy bueno él. Quiero decir a ustedes, a la niña ahí,